Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Soliloquios de un Metafísico, y en esta ocasión el tema del programa es sobre la pregunta ¿qué es filosofía? Respuesta desde Javier Zubiri. Hoy voy a tratar de responder esa compleja pregunta que muchas veces me han hecho de manera personal y que también que muchas veces le han cuestionado a las personas que nos dedicamos a esta profesión académica que es la de la filosofía. Pero para poder responder efectivamente qué sea esa cosa de la filosofía, pues voy a recurrir a un autor que especialmente es mi favorito, es sobre el cual he trabajado las investigaciones y publicado artículos, que es el filósofo español Javier Zubiri Apalategui. Vamos a ver quién es Javier Zubiri y cuál es la respuesta que tiene hacia la pregunta, pues, ¿qué es la filosofía? Hoy estoy por acá acompañándome de un buen café veracruzano. Espero que donde nos vean también estén degustando de un buen tipo de café. Al final les daré algunas recomendaciones de libros que tengo por aquí para que puedan acceder a la filosofía de Zubiri directamente a sus textos, o si no, bueno, a través de los especialistas en su pensamiento. Bueno, pues ¿qué les cuento? Javier Zubiri nace allá en 1989 y fallece en 1983. Él estudió en Lovaina, en Madrid, en Friburgo. Fue discípulo, por ejemplo, de filósofos como José Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Iván Zaragoza, y conoció a personalidades como Albert Einstein, Louis Broglie o Emile Benveniste, con los cuales, bueno, siempre tuvo un acercamiento, una relación para estudiar no solamente filosofía, sino, bueno, se inmiscuyó en temas de física, de biología, de ciencia, de la técnica, de la tecnología y un sinfín de autores de la época, ¿no? Entonces, Zubiri no solo se especializa, digamos, en la filosofía, sino que tiene un enfoque un poquito más amplio, sabe pues de historia, sabe de sociología, sabe latín, griego, francés, alemán, portugués, árabe, y sin fin de lenguas, ¿no? Realmente es un erudito en toda la extensión de la palabra y se dedicó a hacer traducciones de libros, que es lo que vivió en su vida. Pues ya veo que por ahí están conectándose. Muchas gracias a Rigo, Jonathan, a Bárbara. Pues los saludo desde aquí de Jalapa con un buen café. Y bueno, Zubiri, aparte de ser pues un filósofo muy reacio, muy complejo, muy académico, muy erudito, bueno, pues tiene una filosofía original, y por original vamos a entender que rehace y critica a toda la tradición filosófica, pero aparte propone una nueva forma, un nuevo enfoque de entender los temas más básicos de la filosofía, como lo puedan ser la metafísica, la antropología, la ética y la relación entre filosofía y ciencia también. Él se enfocaba en esto, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver un poco más adelante en qué consiste la propuesta específica de Javier Zubiri. Pues bueno, les comentaba que él, como buen erudito, estudió física, biología, conoció a Albert Einstein, que eran muy cuates. De hecho, hay varias anécdotas en donde Einstein, cuando no tenía que comer, bueno, iba a la casa de Zubiri y le pedía dinero o lo invitaban a comer, ¿no? Porque pues el trabajo de físico pues no era muy bien pagado, ¿no? Aunque Zubiri tampoco estaba en las mejores condiciones. ¿Por qué es importante entender la época de Zubiri? Bueno, porque le tocan las guerras mundiales, la primera, la segunda, un poquito de la Guerra Fría. Está en ese tránsito de la historia en donde se dan estos conflictos bélicos, pero también está en este tránsito filosófico que podríamos entender la posmodernidad o este desarrollo que tiene la filosofía en Europa, en donde se da el desencanto de la filosofía, incluso se da el desencanto de la
ciencia, bueno, más el desencanto de la modernidad, como el hombre como el centro del mundo, y se da un apogeo de la razón instrumental, para utilizar los términos de la escuela de Frankfurt, y también se llega a una indigencia del pensamiento, en tanto que la metafísica y estos temas ya no son valorados de la manera que eran valorados hace 100 o 200 años, ¿no? Pero mucho en la historia de la filosofía parece ser que no se puede hacer metafísica en este tiempo, porque estamos asistiendo a tiempos postmetafísicos, por lo tanto esos temas ya no interesan. ¿Pero qué creen? Pues llega Zubiri y empieza a hacer metafísica, incluso en el año de 1983, cuando es su publicación de La inteligencia sentiente. Pues es un poco raro y no es bien aceptada su propuesta filosófica, su metafísica, porque bueno, está cargada no solo de prejuicios, sino que bueno, está como desfasada de su tiempo, y por lo tanto pues no es bien acogida en los círculos intelectuales ni en la universidad. Y otra cosa, bueno, la difícil terminología que realmente usa Javier Zubiri. Usa muchos neologismos, usa mucho griego, usa mucho latín, y bueno, para leerlo pues hay que saber griego y latín, ¿no? Al menos ahí rascarle, pero sí es muy necesario pues, entender a Zubiri. Bueno, todos estos problemas han hecho que la difícil comprensión del sistema filosófico zubiriano no tenga cabida en muchos círculos, no haya mucha apertura. No es un filósofo como Ortega y Gasset, que escribe para periódicos, escribe para el público, escribe para ser leído, ¿no? Javier Zubiri escribía en el sentido de la rigurosidad académica que él pensaba que se había perdido. Entonces, hay una gran diferencia en la forma de hacer primero filosofía, pues porque prefiere la rigurosidad a la laxitud en las palabras y la laxitud en las ideas, ¿no? Cosa que parece que hoy ya perdimos demasiado, ¿no? Ahora solamente con un golpe de clic y ya queremos saber qué es, por ejemplo, no el Estado, o qué es la sociedad, o qué es el hombre, o qué es la ciencia. Y para eso está San Internet, ¿no? Zubiri totalmente estaba en desacuerdo de ello y siempre iba hasta el último resquicio de lo que significaba la palabra, o de tratar la disciplina. Entonces era demasiado erudito, y bueno, eso se agradece, pero también eso es un obstáculo para poder acceder a su filosofía. Incluso uno de sus alumnos, Antonio Pinto Ramos, saludo hasta la Universidad de Salamanca, Pontificia, decía pues que era muy difícil seguirle en las clases a Javier Zubiri, porque pues él se aventaba de memoria las citas, y también se aventaba, presuponía que entendías un manejo muy bueno de lo que era la historia de la filosofía y los tópicos filosóficos. Entonces era realmente complicado seguirle el paso a Zubiri en ese término. Era un profesor estricto en toda la extensión de la palabra. Saludos a Yoshira, que acaba de entrar. Ojalá que toquen esos temas de filosofía ahí en su escuela. Bueno, entonces el asunto que con Zubiri, además de conocer a estos personajes y proponer una filosofía original, conoce a personalidades de la época que son colaboradores, discípulos, amigos, colegas. Por ejemplo, la filósofa María Zambrano, Pedro Laín Entralgo, Diego Gracia Guillén, saludos al doctor Diego Gracia, por cierto, a Julián Marías, otro gran metafísico, de antropología metafísica, lean su libro, muy interesante, Jorge Eduardo Rivera, traductor obviamente de la obra de Heidegger, ¿no? Es muy interesante. Ignacio Yacuría, el padre Yacuría, que ya me ha tocado hablar de él. Saludos a los compañeros de la Universidad de El Salvador. Y bueno, conoce diferentes personalidades en el ámbito pues, el que se desenvuelve, ¿no? Aunque a él le toca vivir la época del franquismo, esta desbandada que se da en España de los grandes intelectuales y pensadores que afortunadamente vienen a México y que se sientan acá, que desarrollan intelectualmente su profesión y que están trabajando o estuvieron trabajando aquí en México, por ejemplo en la UNAM, o incluso aquí en la Universidad Veracruzana hubo pensadores españoles que vinieron, nos visitaron y nos aportaron bastante mucho al desarrollo de la filosofía, ¿no? Y eso es de agradecerse.
Dice Yoshiro que no tienen filosofía, pero van a tener, yo creo que sí van a tener, según no mal recuerdo, sí estaba contemplado en el programa. Bueno, ojalá sí tengan, y si tienen, bueno, pues échenle ganas. Bueno, ¿de qué vivió Zubiri en su tiempo? Pues él básicamente vivió de las cátedras, dio cátedra en Madrid, dio cátedra en Barcelona, estuvo en Francia, y en 1947, cuando se crea la Sociedad de Estudios y Publicaciones, él fue presidente y gracias a eso pudo sostenerse, es decir, pudo vivir, y también su esposa, que era Carmen Castro, hija de Américo Castro, otro intelectual de su tiempo, pudo mantener, digamos, esta vida académica, ya que no solamente se dedicaba a dar clases, cursos privados, sino también hacía traducciones. Una traducción muy interesante es la de Sentimientos de Pascal, del francés al español. Zubiri tuvo ahí que ver con esa traducción, también hizo traducciones sobre Scheller, traducciones de Heidegger, de Husserl. Entonces, bueno, su vida, el modus vivendi era académico, no solamente en la escuela, sino académico en el sentido de, pues, hacía traducciones, trabajaba en eso para poder sobrevivir, ¿no? Saludos a Noemí, que acaba de entrar, que bueno, aquí estamos hablando de filosofía. ¿Y qué es filosofía? Respuesta en sentido de Javier Zubiri. Bien, entonces Zubiri vive en esta época del franquismo, da clases y luego al final en el 47 se dedica a escribir y a pensar a través de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, de la cual hoy tenemos, por ejemplo, bastante acervo en físico, allá en Madrid, en la Fundación Javier Zubiri. Saludos a la doctora Marta Lladó, a Elisa Romeu, muy amables, por cierto. Y ahí se tiene el acceso a la obra zubiriana. Los que queremos estudiar y que hemos estudiado el pensamiento de Zubiri, bueno, pues hemos estado ahí, hemos conocido al doctor Diego Gracia, a Antonio González, a Marta Lladó y a sin fin de personalidades allá en España, y bueno, gente que trabaja acá en Latinoamérica, como el doctor Francisco Galán Vélez de la Ibero, el doctor Alfonso Villa de la Michoacana, el doctor José Antonio Hernández aquí de la Veracruzana, el doctor Héctor Samur en El Salvador, muy ligado con lo de Yacuría, el doctor Rafael Antolinés en Colombia, el doctor Esteban Vargas en Chile, y un sinfín, Eugenia Colomer, por ejemplo, también allá en Chile, la de Valparaíso. Saludos a todos ellos, grandes personalidades que están en este ámbito de la filosofía y que conocen puntualmente, son expertos en la filosofía zubiriana. Yo me considero todavía una persona que voy buscando el camino para entender la complejidad de la propuesta zubiriana y de lo que sea la filosofía de Zubiri. Saludos a Lorena Sosa, que también anda por aquí, la maestra Lorena. Saludos a los compañeros del CRES también, a Paulo Freire, ya nos vamos a ver pronto. Y bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las publicaciones que tiene Zubiri en vida? Él escribió, digamos, muy poco en vida. Bueno, no escribió poco, escribió inmensidad de cosas porque dio cursos, demasiados cursos, pero publicaciones en vida de Zubiri tenemos Naturaleza, Historia, Dios, de 1944, Sobre la Esencia, de 1963, Inteligencia Sentiente, que está dividida en tres, Inteligencia y Realidad, Inteligencia y Logos, Inteligencia y Razón, en el año del 83. Y bueno, pues aquí les traigo unos pequeños libritos que escribió Zubiri, Inteligencia Sentiente, Inteligencia y Realidad. Al inicio eran 3 tomos, pero eran un tomo, pero lo dividieron en 3. ¿Por qué? Porque la peculiaridad de Javier Zubiri es esta. Él escribe por kilo, así. Escribe enorme, ¿no? Escribe de este tamaño. Este es el 63, Sobre la Esencia, su propuesta metafísica. Entonces lo que hicieron los editores en la fundación, bueno, pues vamos a hacerlo más pequeño, más accesible, y bueno, tenemos 3 tomos de la filosofía zubiriana. Pues bueno, del 63 es donde expone su concepción metafísica, criticando toda la tradición filosófica y proponiendo una nueva manera de entender lo que sea la metafísica a través del concepto de la sustantividad en contraposición de la sustancia. En Inteligencia Sentiente, el resumen, esto es un resumen muy rápido, no vamos a entrar en tecnicismo, de Inteligencia Sentiente está proponiendo otra manera de entender lo que es la inteligencia en sí.
Nos han dicho que la inteligencia es aquella que hace conceptos, que razona y que genera el conocimiento. Pues dice Zubiri que no. ¿Por qué? Porque la inteligencia en contraposición, siempre se ha entendido la inteligencia en contraposición de los sentidos. Es decir, existen los sentidos, los 5 sentidos que sabemos, captamos la realidad y luego la inteligencia hace los conceptos y nos da el conocimiento. Esa es la visión tradicional de cómo entendería la historia de la filosofía, la historia de la epistemología, si queremos hacer una historia de eso, la manera clásica de entender el conocimiento y la inteligencia. Pues Zubiri dice que no. Zubiri dice que la inteligencia es sentiente, es decir, que inteligencia y sentidos captan la realidad en un solo momento, en una sola unidad, y la segunda manera, el segundo paso, aunque no lo dice así, es la aprehensión primordial de la realidad. Y cuando nosotros decimos que aprendimos algo, entendemos algo, es la reactualización de la aprehensión de la realidad. Ya sé que suena a trabalenguas, pero en sentido más económico, en el sentido más sencillo, esa es la forma en que Zubiri explica lo que sea la inteligencia. La inteligencia es aquella, no es facultad porque lo dice específicamente, pero vamos a decir que fuera una facultad del hombre, sino que el hombre está dotado de una inteligencia la cual le ayuda a captar la realidad, entenderla en una sola unidad, es decir, con los sentidos en la inteligencia a la vez. Por eso su propuesta es inteligencia sentiente, es decir, hay una unidad, no hay dos partes, por un lado los sentidos y por otro lado la inteligencia, eso no existe. Y en ese sentido critica a Kant en la crítica de la razón pura con las categorías trascendentales, pero ese es otro rollo que no vamos a ver acá. Bueno, esas son las publicaciones que hizo Zubiri en su vida, son estas, ¿no? Sobre la esencia del 63, inteligencia del 83, naturaleza e historia de Dios del 44 y publicaciones menores tuvo muchísimas, demasiadas. Hay un libro que se llama Sobre el hombre, igual de grueso que Sobre la esencia, que revisó pero no terminó de publicar porque Zubiri era muy académico, muy riguroso en sus textos y por lo tanto pues estaba en revisión cuando él fallece en el 83 y se quedó ahí digamos que en el horno cocinándose. Pero bueno, a través de lo que hoy se llama la Fundación Javier Zubiri en Madrid se han empezado a dar de conocer los cursos, lecciones, pequeños artículos que hay publicados ahora, que estaban en resguardo en el acervo de la casa de Zubiri, por cierto, y se ha difundido más la filosofía de él y gracias a eso podemos conocer las lecciones que dio, ver la postura que tenía sobre temas antropológicos, epistemológicos, sobre temas metafísicos, sobre la comprensión de la historia de la filosofía y un sinfín de cosas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces cuáles son los temas centrales de la filosofía zubiriana? Si tienen preguntas pueden hacerlas. Pues los temas centrales de la filosofía zubiriana específicamente lo podemos reducir a un grupo de la inteligencia sentiente, la realidad, el hombre como animal de realidades y la sustantividad como sustantividad humana. Ya sé que estos términos están medio marcianos para los que no están en este asunto de la filosofía, pero lo repito, inteligencia sentiente, la realidad, el hombre como animal de realidades y la sustantividad como sustantividad humana. Como les digo a mis alumnos, y eso traducido al cristiano, ¿qué significa? Bueno, pues significa primeramente en el término inteligencia sentiente, que es más o menos lo que les expliqué, eso lo explica él en este libro. La inteligencia sentiente es la facultad, no dice así, estoy transgrediéndolo, pero a niveles más sencillos, es una facultad con la que cuenta, o una potencia con la que cuenta cualquier humano, tú, yo, el vecino, quien sea, los niños, con la que nos orientamos en el mundo o en la realidad. De esa forma nos hacemos cargo de la realidad y hace una diferencia entre el humano con inteligencia sentiente y los animales. Los animales aprenden la realidad por mero estímulo, no la inteligen. El humano, por ser humano y tener esta inteligencia, aprehende la realidad como es. ¿Y cómo es la realidad? Zubiri dirá, la realidad es como de suyo. Es decir, la realidad es
como lo que se nos presenta, como no tanto lo físico, ni es una alteridad, pero es lo que se nos presenta y podemos captar con la inteligencia sentiente, que obviamente va a ser las notas físicas que él dirá, ¿no? Bueno, ¿qué es la realidad? Bueno, en este asunto nos va a ayudar un poco sobre la esencia y el otro libro. En sobre la esencia, en este pequeño librito de 600 páginas, hace una revisión histórica, se pelea con Aristóteles, con Husserl, con Hume, con Heidegger, con la modernidad, para decir que la sustancia es diferente de la sustantividad. ¿Qué es la sustancia? La sustancia es lo que hace, sustancia, esencia. La sustancia es lo que le da forma, lo que le da el en sí a la cosa o a los entes, ontología. Y la esencia es eso que está, digamos, oculto en un ente, en una cosa, que hace que la cosa sea lo que es. En español se oye muy raro, pero así es la vida, porque entendemos el término ser en cómo es o como lo que está, ¿no? Siendo en acción o en actividad. Pero bueno, es complicado. Entonces Zubiri dice en este libro que Aristóteles, Platón, San Agustín, Husserl, Heidegger se equivocaron en entender la realidad como sustancias, como esencias, y lo que él propone para componer ese error es definirlo como sustantividad. El término sustantividad es muy complejo y tratando de hacer una síntesis del pensamiento de Zubiri, diríamos que la sustantividad, la definición de sustantividad es que la sustantividad es un constructo de notas suficientemente constitucionales que le dan suficiencia a la cosa, ¿no? O sea, las sustantividades son animadas, como las piedras, y las sustantividades son humanas. Y entonces ahí hay dos tipos de sustantividades, las cerradas y digamos la sustantividad humana abierta, porque tiene una inteligencia sentiente con la cual capta el mundo. Entonces, en ese tipo de asuntos, la propuesta de Zubiri es que dejemos de entender la sustancia, la esencia como la venimos viendo, porque genera problemas, por ejemplo la división de mente y cuerpo con Descartes, y la división como hipokeimenon o el sinolon en Aristóteles, lo cual causa una ruptura entre el allá y el acá, entre la inteligencia y los sentidos, mientras que la sustantividad lo va a entender como una unidad de suficiencia constitucional, es decir, si es física es constitucional, pero no hay ruptura, es una dualidad conjunta, es algo que está unido y siempre se va a remitir a la realidad física. Bueno, pues todo eso lo dice aquí en Sobre la Esencia. Es un poquito complejo, por eso es uno de los problemas que nos dice Antonio Pinto Ramos. Incluso ahorita les voy a hablar de este libro, Nudos en la filosofía de Zubiri, de Antonio Pinto Ramos. Hay un capítulo especial aquí donde nos explica la complejidad de entender el pensamiento zubiriano y por eso le llama nudos, ¿no? Y uno de esos nudos es la difícil terminología para entender a Javier Zubiri. Bueno, en concreto lo que él dice es que la historia de la filosofía ha tenido dos problemas: la entificación de la realidad, creer que la realidad son entes, ontología, y la logificación de la inteligencia, es decir, pensar que las palabras, el logos, captan la realidad y eso es el conocimiento, a partir de ahí se hace el conocimiento. Esos dos problemas en la historia de la filosofía han causado, por un tanto, la dualidad epistemológica, sujeto-objeto, en que parece que nunca se llegan a comunicar, y este problema lo vemos en la modernidad con Descartes, y el problema de la res cogitans y la res extensa, la cosa pensante, el humano, y la cosa extensa, los entes, la realidad, la cosa física, ¿no? Que nunca se llegan a comunicar. Eso ahí viene en el discurso de las meditaciones metafísicas, en la sexta meditación. Es un problemón también, ¿no? Pero bueno, eso es como en síntesis. Entonces, ¿qué hay de nuevo en la filosofía zubiriana? ¿Por qué tratar de acercarnos a la filosofía zubiriana? ¿Y qué es filosofía para Javier Zubiri? Aquí viene el asunto, ¿no? Y esto es un preámbulo, porque la definición de qué es filosofía de Javier Zubiri es bien interesante
ya que da una respuesta un poquito larga y que tiene que ver con todos los términos que maneja, ¿no? Saludos a Mesli, que ya está por aquí, a ver si comenta algo, invita a más gente a vernos en el programa. Bien, pues la respuesta que da Zubiri a qué es filosofía es la siguiente. Dice, la metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía. E insisto en la palabra materialmente. Puede decirse que la metafísica es una parte de la filosofía, además de la lógica, la ética, la filosofía de la naturaleza. Ciertamente, pero todo esto en definitiva es metafísica. La lógica es la metafísica del conocimiento, como la ética es la metafísica de la vida, como la filosofía de la naturaleza es la metafísica de la naturaleza. En este sentido, la metafísica no es una parte de la filosofía, sino que es materialmente idéntica a la filosofía misma. Bueno, esa es la respuesta de qué es filosofía desde Javier Zubiri. La filosofía es materialmente idéntica a la filosofía misma. O sea, la metafísica es la filosofía misma. O sea, hay una identidad entre metafísica y filosofía. Por eso dice que la metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía. Eso explicado en términos coloquiales quiere decir que toda la postura filosófica de Zubiri, que es la metafísica, que aquí la tenemos sobre la esencia, que toda la metafísica, aquí está su propuesta, el que quiera leerlo, sobre la esencia de Javier Zubiri en Alianza Editorial. Está caro, pero muy bueno el libro, vale la pena. La metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía, porque la metafísica abarca todos los aspectos de la realidad. Ojo, para Zubiri, lo principal y el objeto de estudio de la filosofía es la realidad. Y la realidad es metafísica en el sentido epistemológico y antropológico, porque la metafísica va a ser primera y luego va a ser el ser. Por ejemplo, los griegos y Heidegger y toda la tradición va a decir que primero es el ser y luego es la realidad. Para Zubiri no. Para Zubiri primero es la realidad y después es el ser humano, la sustantividad humana y todo lo demás. O sea, es un cambio de enfoque de entender uno que sea la filosofía y otro que sea la metafísica. La metafísica no va a estar en un más allá, no es un metafísica en el sentido de Aristóteles, es decir, no es algo más allá de lo físico. Para Zubiri la metafísica es trascendental. ¿Qué significa eso? Que trata de la realidad tal como es, de la talidad de la realidad, de la suidad de la realidad, lo que significa que la realidad misma nos va a dar acceso a entender lo que es la metafísica, más allá de sus términos solamente ónticos, como entes, y solamente sus términos físicos, químicos, sino que la realidad misma nos lanza, nos manda en un Asia, trasciende lo que es sí mismo y nos pone en un plano metafísico. Por eso dice que la metafísica es idéntica a la filosofía, porque nos hace pensar más allá de lo que nos acontece. ¿Y cómo nos acontece la realidad? Bueno, la aprendemos con una inteligencia sintiente, recuerden. Entonces está revolucionando la manera de entender por un lado lo que sea la filosofía, de lo que es la metafísica y también la epistemología o teoría del conocimiento. Es decir, para Zubiri, él está haciendo metafísica en todos los sentidos, nunca va a hablar de las cosas físicas o las cosas que se nos presentan, sino está teorizando a un nivel conceptual bastante fuerte, con neologismos, con maneras diferentes de entender la filosofía y los problemas de la historia de la filosofía, y también la manera de entender la antropología, la ontología, si lo queremos ver así, la noología y las teorías del conocimiento. Por eso cuando salió en el 63 la obra de Sobre la Esencia causó mucho revuelo, porque pensaban que estaba proponiendo las viejas formas de entender la metafísica y la esencia en el sentido
de la patrística en sentido de los medievales, de los universales, de aquello abstracto que no se puede conocer, lo que no podemos acceder, de lo que es muy difícil de poder mencionar, de lo que es muy difícil de poder inteligir. Pero Zubiri dice que no. Zubiri nos está diciendo que el objeto primario de estudio de la filosofía es la realidad. Y aquí una cita, dice: realidad no es ni cosa, ni propiedad, ni zona de cosas, sino que realidad es mera formalidad, el de suyo, la reidad. La reidad es otro término que utiliza, reidad, es un término que utiliza para no confundirlo con realidad, y que realidad no signifique cosas, sino que eso es un constructo constitucional de notas que hace que la realidad esté ahí, que se nos presente y a la cual podemos acceder a través de la inteligencia sentiente. Ojo, solo el hombre puede captar la realidad porque tiene una inteligencia sentiente. Los animales solamente sienten la realidad, es decir, solamente como estímulos, no la inteligen como el ser humano, y ahí la diferencia entre el animal y el hombre, ¿no? El animal solo la siente como estímulos y el hombre la capta con su inteligencia sentiente. Y bien, en ese sentido también queda un último concepto que hablar de Zubiri, que es el de la sustantividad. La sustantividad es ese constructo de notas suficientes, abiertas, que hacen que algo sea, ¿no? En ese sentido, la sustantividad más, digamos, perfecta y que es abierta y que tiene notas constitutivas es la sustantividad humana. Y Zubiri dice: el hombre es, pues, una sustantividad abierta, apertura que se muestra en el enfrentamiento con su propia realidad. Es decir, nosotros somos sustantividades, pero sustantividades humanas, que contamos con una inteligencia, y por tener esa inteligencia podemos acceder a la realidad y podemos entenderla, podemos aprenderla, podemos verla, podemos olerla, podemos sentirla, y todo esto con la unidad de nuestros sentidos y de nuestra inteligencia sentiente. Entonces es una manera diferente de entender la realidad, y también es una manera diferente de hacer filosofía o de entender a la metafísica como filosofía y la filosofía como metafísica. Todo este panorama que Zubiri está planteando es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque está primeramente analizando la tradición filosófica, viendo, digamos, en qué sentido se equivocaron, en qué no, en qué puntos se quedaron cortos en las explicaciones filosóficas, entendiendo su contexto, claro está. Pero él llega a proponer un sistema metafísico en tiempos postmetafísicos, en tiempos donde parece que la metafísica ya no tiene nada que decir, y está concatenando el tema antropológico, el tema epistemológico y el tema metafísico en uno solo. Es decir, la filosofía es radicalmente metafísica. ¿En qué sentido es metafísica? En que está analizando la realidad. O sea, la realidad es lo primero. Si no hay realidad no puede haber ni ser, si no hay realidad no puede haber sustantividades humanas, si no hay realidad no puede haber naturaleza, si no hay realidad no puede haber tiempo, si no hay realidad no puede haber cualquier otra cosa. Para Zubiri lo primero es la realidad, es el objeto de estudio. El objeto de estudio primario es la realidad. Y después está cualquier sustantividad o cualquier ser o cualquier humano. O sea, invierte los términos totalmente de la filosofía, y en ese sentido les está pegando una regañiza a los griegos, que pensaron que primero era el ser y que el no ser y la identidad de la realidad con el ser, que son problemas propiamente de los que estudiamos este asunto de la filosofía. A los que no están en este término, bueno, pues no se preocupen, solamente es un panorama para dar a entender qué es lo que se entiende por filosofía en Zubiri. La metafísica es materialmente idéntica a lo que entendemos por filosofía. ¿En qué sentido? En este sentido, en que la metafísica va a ser el estudio de la realidad, y luego el estudio de lo que es la sustantividad, y luego esa sustantividad dotada de esta inteligencia sentiente con la que puede conocer lo que se le aparece en el mundo, y también que puede hacer diferentes tipos de conocimientos con su misma inteligencia sentiente, en la cual va a entrar la inteligencia y logos, la palabra, y la inteligencia y razón, la forma en que ya toda esta manera llega a un culmen y se empieza a gestar el conocimiento, pero valorándola desde otra
desde otro horizonte de comprensión, no solamente conceptual, sino comprensión de un giro en la cuestión epistemológica y metafísica, diferente a lo que se ha venido tratando en la tradición filosófica o en lo que nos enseñan pues en la filosofía o en el mundo, de cómo aprendemos, donde hay un sujeto, un objeto, y esto se relaciona y se generan los conceptos, ¿no? Para Zubiri eso no puede ser, ¿no? Es diferente la manera de captar la realidad y al hombre. Y esto ha dado, esta postura de Zubiri ha dado un sinfín de estudios actuales que tienen que ver, por ejemplo, con la ética, si hablamos de Jesús Conil, con la medicina, si hablamos de Diego Gracia, con la praxeología, si hablamos de Antonio González, si hablamos de la realidad social, con el buen Ignacio Yacuría, Héctor Samur, o si hablamos con la tecnociencia, con José Antonio Hernández, y nos abre un panorama para entender que la filosofía pues no se ha acabado. La filosofía y la metafísica sigue vigente en este tiempo, o con Francisco Galán y los asuntos de Lonergan en el conocimiento, y entonces nos abre un panorama para entender un poco más que la filosofía zubiriana, bueno, pues tiene algo que decir en esta época donde parece pues de que ya se ha llegado al culmen de lo que se tenía que llegar, de que ya no se puede estudiar más filosofía y de que la metafísica incluso ya no da para más. Pues ojo, esto no es cierto. Y para ello, bueno, les quiero recomendar dos libros para que ustedes entren al estudio de la filosofía zubiriana. El primero es icónico, es el de Diego Gracia, Voluntad de Verdad, editado en Triacastela. Voluntad de Verdad de Diego Gracia nos da un panorama muy interesante de lo que es la filosofía zubiriana en su conjunto. Nos explica la epistemología, la analogía, nos explica la realidad, nos explica la sustantividad humana y nos da un repaso por los tópicos zubirianos centrales, como sea la sustantividad, la reidad, la inteligencia sentiente y ese tipo de temas eminentemente filosóficos. Pero este libro es una introducción muy buena para poder acceder a los tópicos filosóficos en Javier Zubiri. Voluntad de Verdad para leer a Zubiri, de Diego Gracia. Es el primer libro recomendado para entrar a estos temas filosóficos zubirianos, metafísicos. Saludos a Jacqueline, que ya también anda por aquí buscando la fuente de sabiduría zubiriana. El otro es, acaba de decir, Diego Gracia fue discípulo de Zubiri. Antonio Pinto Ramos fue discípulo de Zubiri, es decir, estos dos son fuentes directas, fuentes secundarias, si queremos verlo así, desde la investigación, del pensamiento de Zubiri. Es decir, estos dos fueron alumnos, discípulos, estuvieron con Zubiri, dialogaron, lo conocieron de primera mano y se dedicaron su vida a leerlo y a difundir su pensamiento. Diego Gracia, por ejemplo, estudió con Zubiri allá en Madrid, no terminó sus estudios de filosofía porque sus padres, casualmente, lo obligaron a estudiar medicina. Después que terminó medicina, bueno, pues regresó a la filosofía y se dedicó a la filosofía zubiriana. Hoy en día, Diego Gracia hace una conexión entre la filosofía y la medicina. Muy interesante. Si quieren verlo en el canal de YouTube de Soliloquios de un Metafísico, búsquenlo así. Ahí tengo la conferencia que dio en la Michoacana la otra vez que vino al Congreso. Pude interactuar con el doctor Diego Gracia y ver cuál es la postura que tiene en torno al tópico filosófico y de la medicina. Nos dio una charla muy amena. Búsquenlo ahí en mi canal de YouTube, ahí está subida la conferencia completa, muy buena, del doctor Diego Gracia. Bueno, el otro discípulo de Zubiri es Antonio Pinto Ramos, y este libro se llama Nudos en la filosofía de Zubiri, publicado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Saludos hasta allá, por cierto, hace mucho frío. Cuando vayan, pues llévense un suéter bien fuerte y un tequila porque no se aguanta. Nudos en la filosofía de Zubiri nos presenta un panorama sobre la filosofía primeramente zubiriana y después los problemas que te enfrentas al leer a Zubiri, no solamente en la terminología, sino en la dificultad de entender la propuesta, como esta de decir
y de pensar que la filosofía que la metafísica es eminentemente la filosofía, ¿no? Hay una identidad de términos en lógica, eso estaría muy mal, ¿no? Si no, preguntémosles aquí a los lógicos de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues entonces, si queremos entrar a la filosofía subiriana en también estos discípulos, bueno, podemos encontrar este libro. Y aquí también nos habla de Zubiri y su relación un poco con la metafísica nietzscheana, con los problemas con el pragmatismo, con el problema de Zubiri en la historia, y va desglosando más puntualmente cómo Zubiri se enfrentó a estos problemas, no solo históricos, sino de entendimiento de su propuesta y de los conceptos que él maneja. Tanto Antonio Pintor Ramos como Diego Gracia son personalidades que aún viven, que todavía están publicando, que tienen diferentes formas de trabajo y que dan clases allá en la Fundación Zubiri y que están accesibles a dialogar sobre la personalidad que fue Zubiri y la filosofía también, ¿no? Están publicando, tienen seminarios y tutoran de vez en cuando por todo el trabajo que tienen, pues a los que nos dedicamos a este asunto de la familia del tema subiriano, ¿no? Entonces es muy interesante ingresar a este tema para entender y ver, bueno, pues que todavía existen filósofos en nuestro tiempo, filósofos de talla grande, no solamente está Platón, Aristóteles, Nietzsche, Cioran y ese tipo de cosas, sino que existen filósofos contemporáneos. Ahí está Javier Zubiri, Eduardo Nicol, Célida Godina, Jesús Conil, Diego Gracia, Antonio González, personalidades que viven, bueno, uno de los que mencioné ya no, pero estos últimos están viviendo y están creando filosofía en estos tiempos en donde parece que la filosofía no tiene nada que decir, y también donde parece que la filosofía no aporta nada. Error, sí aporta, lo que pasa es que hay que saber dónde estar, dónde ingresar, dónde buscar. Y en ese sentido, la última recomendación, si quieren, te interesan los temas de Zubiri, porque trata el tema del hombre, trata el tema de la inteligencia, del conocimiento, de la metafísica, y quieres saber un poco más, bueno, hay dos fuentes principales fidedignas para entrar al pensamiento zubiriano. La primera es la Fundación Javier Zubiri. Tú pones así en Google Fundación Javier Zubiri, te manda a la página de la fundación que está en España, en Madrid, y ahí puedes acceder a un sinfín de catálogos en PDF, a publicaciones, tesis, artículos y demás cosas. Incluso hay cursos en línea, es muy interesante, con especialistas del pensamiento zubiriano. Y en otro sentido, la revista Javier Zubiri Review, que dirige Thomas Fowler, allá en Estados Unidos, en Washington DC, también tiene artículos que divulgan el pensamiento y los tópicos propiamente zubirianos, y que es otra fuente de acceso a la filosofía zubiriana para entender no solamente su epistemología o su metafísica, sino para entender el conjunto de temas que trabaja Zubiri, las novedades que tiene en los conceptos que maneja y todo este gran camino que hay a aquel que está interesado en la filosofía o aquellos profesionales que están interesados solamente en una parte, ¿no? No sé, por ejemplo, en la educación, en el hombre, en la ética, en la epistemología. Zubiri los trata, ¿no? Esos son los dos grandes accesos que hay. Saludos a mi amigo José Cruz Pérez Rucobo, hasta allá, Chihuahua. Saludos, qué bueno que te dice el tiempo de estar aquí en Soliloquios. Ya vamos terminando, pero puedes ver el video completo. Estoy en las recomendaciones de libros para, bueno, entender y adentrarse un poco a la filosofía zubiriana. Bueno, pues les decía que estas son las dos recomendaciones, la recuerdo: Nudos en la filosofía de Javier Zubiri, de Antonio Pintor Ramos; Voluntad de verdad para leer a Zubiri, de Diego Gracia; la revista Javier Zubiri Reviews en inglés, de Thomas Fowler. Saludos al doctor Fowler. Y la página de Javier Zubiri en Madrid, España. Entonces ahí podrán encontrar un bagaje, un acervo bastante grande para entrar a estos tópicos de la filosofía zubiriana y, bueno, entiendas qué es lo que propone, y bueno, que hay todavía filósofos metafísicos en nuestro tiempo, y que para Zubiri lo más central es, pues, que la metafísica es materialmente idéntica a la filosofía. Entonces, ¿qué es la filosofía? Pues para Zubiri la filosofía es metafísica. ¿Pero en qué sentido? Bueno, ya lo expliqué un poquito aquí,
pero te lo dejo, la curiosidad, la pregunta, para que entres muy puntualmente a estos temas de la filosofía subiriana y tengas ahí la curiosidad de buscar, de inquirir, y bueno, si quieres, pues luego lo platicamos. Muchas gracias, amigo José Cruz Pérez Rucobo, gracias ahí por el comentario. Pues bueno, por mi parte, pues ha sido todo. Me despido en esta tarde, noche de viernes, donde quiera que estén. Les recomiendo y les hago la invitación a que me sigan en Twitter. Estoy ahora como @sustantividad. Espero que tengan Twitter y por ahí me agreguen para platicar, o si me quieren invitar a algún lado, yo con gusto voy, nos echamos un café, platicamos o hacemos algún seminario. Y en Facebook, bueno, igual estoy como Sustantividad Hipertech, por ahí me mandan un mensaje y una invitación. Está un poco cerrado por algunas cuestiones personales, pero manden la invitación. En la página, pues aquí Soliloquios de Metafísico, y en el canal de YouTube, donde puedes ver este y otros programas que tengo. Hay 2 seminarios de la filosofía de Zubiri. Cuando di ese seminario, si quieres ver un poco más, hay una sesión de la Fundación Zubiri sobre él mismo, con todos los especialistas de Zubiri. Y hay otro donde hay una exposición del libro de Antonio Pinto Ramos para introducirse en Zubiri, si quieres saber un poco más de este filósofo. Y bueno, hay más entrevistas y más programas sobre temas específicamente filosóficos. Ojalá puedas suscribirte al canal de YouTube, me sigas por ahí en Twitter y también me agregues al Facebook, como dicen la chaviza. Bueno, pues te mando saludos, muchas gracias por estar aquí en Soliloquios del Metafísico y nos vemos la próxima semana.